Pues tengo el privilegio de tener conmigo a mi estimado Luis Chávez, que es director de la UNTI, una organización formada principalmente por traductores indígenas y que han estado involucrados desde hace bastantes años en este tema de la traducción. Me encanta su misión principal, el traducir las Sagradas Escrituras para la transformación de las comunidades. Bueno, mi querido Luis, qué gusto que estés aquí acompañándonos. ¿Cómo estás? Alex, muchísimas gracias, ¿no? Pues yo feliz de estar aquí compartiendo estos momentos contigo y con toda la iglesia, ¿no? Y feliz de volver a encontrarnos, al menos por este medio digital, y gracias a Dios por esta manera de conectarnos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y la verdad es que aparte tenemos un cariño especial a la ONTI, ya que hemos tenido la oportunidad de conocernos. Varios chicos de Semilla por ahí también trabajan Sí, cómo con no. ustedes. Pero aparte tuvimos una experiencia, un viaje ahí a San Marcos Tlacoyalco y conocimos de cerca la labor de los traductores y es muy bonito. Pero pues platícanos un poquito más. Luis, ¿qué onda? ¿Cómo iniciaste en la UNTI? ¿Cómo te conectaste con el tema de las traducciones bíblicas? Bueno, pues la historia es larga y tendida, pero vamos a resumir. Te cuento que yo era muy jovencito cuando el Señor me llamó al ministerio y me llamó, sin yo saberlo, pues me llamó específicamente a servir a los pueblos indígenas, siendo yo de ascendencia indígena zapoteca, de Oaxaca, pero recuerdo la primera vez que fui a un pueblo diferente al mío. Era un pueblo zapoteco en una región que se llama Texmelucan, en Oaxaca, y allí por primera vez tenía yo ya unos 18 años cuando fui ahí. Ya me había llamado el Señor, pero yo no lo había entendido así. Y fui a ese pueblo porque una iglesia me envió a visitar ese pueblo, una pequeña misión que se estaba abriendo allí. Y cuando llegué a ese pueblito zapoteco, en la sierra de Texmelucan, Oaxaca, vi por primera vez un, un Nuevo Testamento en zapoteco. Y la verdad, fue para mí súper sorprendente y yo no sé por qué sentí mucho temor. Yo vi ese libro y yo dije, ¿y cómo le hicieron para tener ese libro? O sea, yo estaba bien ignorante, yo ni sabía que la Biblia se podía traducir a lenguas indígenas y menos que lo podían hacer en un libro, ¿no? Y cuando yo vi y que el pastor abría su Nuevo Testamento y lo leía, yo me quedé estupefacto, ¿no? Diciendo, ¿cómo lograron tener un libro así? Yo no sabía nada de la traducción. Y para ir a ese pueblito, pues tenía que caminar muchas horas, llegar a una carretera y de caminar por la montaña muchas horas. Y regresé de ese pueblo, recuerdo esa vez, muy impresionado. Ni siquiera agarré el libro porque por alguna razón me dio temor. Yo decía, pues no sé cómo es eso posible, pero nunca sabía que el Señor me iba a poner en ese camino, ¿no? A trabajar en la traducción de la Biblia. Fue impresionante para mí esa primera experiencia. Oye, qué sorpresa, qué impactante. No, te escuchaba y no imagino pues este impacto de poder ver que aparte estaba en este idioma, ¿verdad? Que diferente, no era español y no sé, a mí me emociona mucho escucharte y saber cómo Dios puede usar experiencias así para involucrarnos en la tarea. Pero de ahí de inmediato no te conectaste con la labor de traducciones. Pasó todavía un tiempo. ¿Cómo fue Sí, tu pasó transición como hacia allá? un año después de eso. Yo siempre quise ser piloto aviador. Entonces yo estaba en Estados Unidos de más joven, ¿no? Yo terminé la preparatoria en Estados Unidos y yo hice mi solicitud en Estados Unidos para entrar al ejército. Gracias a Dios que no me aceptaron y eso me molestó y yo dije, pues yo me voy a ir a México y ahí sí no me van a rechazar, ¿no? Pero justo en ese tiempo el Señor me había llamado al ministerio y yo no lo había entendido así. Fue algo realmente sobrenatural la forma en que el Señor me habló estando allá en Estados Unidos. Este, una madrugada yo oí mi nombre, el Señor me habló por mi nombre, ahora lo sé, yo escuché su voz, yo me desperté en la madrugada
y me entró un hambre de leer la Biblia. Abrí Lucas capítulo 4, así me levanté, abrí la Biblia, capítulo 4 de Lucas, recuerdo, y leí las palabras de Jesús cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Yo literalmente esa madrugada yo sentí que estaba recibiendo mi descripción de trabajo. Y, y yo lo primero en que pensé esa madrugada fue en los pueblos indígenas, porque yo me acordé de mi pueblo, me acordé de la gente de Oaxaca y yo dije, esos son los pobres. Pero para mí eran pobres literalmente, pensé en la pobreza material, ¿no? En la pobreza económica, eso es lo que yo pensé. Nunca había pensado que realmente la pobreza espiritual es peor, ¿no? Que la pobreza económica. Pero bueno, conectado a eso, fue que estando en Oaxaca fui a este pueblo, regresé a Oaxaca, fui a este pueblo, tuve esta experiencia, pero mi deseo de ser piloto seguía. Entonces yo hice mi solicitud al ejército en la Fuerza Aérea y me aceptaron en una base aérea en Oaxaca y yo dije, pues para comenzar está bien. Y entonces, en vez de seguir con las misiones, me fui a una base aérea y de allí me sacó el Señor no de buena manera, ¿no? Me sacó así como a Jonás, arrastrado de allí, todo quebrado de los huesos, tuve un accidente terrible, me golpearon, me quebraron muchos huesos de la cabeza, de la mandíbula, me reconstruyeron casi toda la cara. Por eso siempre digo que yo antes era más guapo, pero ahora como esa cirugía hizo algo allí, ¿no? Entonces, pero bueno, esa experiencia me ayudó para arrepentirme, ¿no? Yo dije, Señor, pues así a la buena, sí. Entonces me arrepentí, dije, Señor, si tú tienes algo para mí, pues dame el trabajo que tú quieras darme, yo renuncio a mis sueños. Y para mí renunciar a mi sueño humano y carnal fue muy doloroso. Yo recuerdo que hasta lloré ese día de renunciar así en una oración. Lloré de dolor de dejar mis sueños personales. Y le dije al Señor, dame el trabajo que tú tengas para mí. Y tiempo después me recuperé, unos 6 meses después, y divinamente una vez retomé un trabajo en una empresa, pero me acordé de la promesa que le hice al Señor, el compromiso, y renuncié. Como 6 meses después tomé un trabajo, duré muy poquito, renuncié un día porque me acordé de mi compromiso. Y yendo por la calle, ese día que renuncié, encontré una señora y esa señora me dijo, tú eres Luis Chávez, ¿verdad? Y dije, sí. Dice, nosotros te conocimos, dice, hace un año o algo así, en una reunión de hogar y mi esposo te está buscando. Y dije, ¿quién es su esposo? Y me dice, ven, te voy a mostrar. Y me llevó ahí en el centro de Oaxaca a una oficina que estaban recientemente abriendo de la Liga Bíblica. Porque en México la Liga Bíblica es quien más ha publicado las traducciones de la Biblia a lenguas indígenas. Hasta ese momento así era. Yo fui a esa oficina y el director de esa oficina me dijo, alguien me habló de ti hace como un año, te hemos buscado y ahora quiero invitarte a que trabajes con nosotros. Alguien habló de ti, otro pastor que me conocía. Eh, y yo dije, el mismo que me había enviado a aquella Sierra Zapoteca. Y, y le dije, sí, está bien. Yo vi ahí muchas Biblias, vi que tenían Biblias en lenguas diferentes. Y nada más de ver eso y de acordarme de mi compromiso con Dios, le dije, sí, está bien. Y dice, ¿y cuándo puedes comenzar? Y le dije, pues hoy, porque acabo de renunciar a mi trabajo y aquí estoy disponible. Así que me quedé en ese día en la Liga Bíblica ayudando. Mi trabajo era limpiar la oficina, acomodar y familiarizarme con todo. Y poquito tiempo después, ese hermano tuvo que irse de Oaxaca porque tuvo que atender otra oficina en Tabasco. Y yo me quedé a cargo con mi inexperiencia, mi juventud, y yo dije, no sé hacer nada. Pero ahí el Señor me empezó a enseñar y el trabajo que me dieron después, pues fui aprendiendo, era ir a los pueblos indígenas y buscar hermanos en la fe que quisieran esparcir el Evangelio en su propio idioma.
Y empecé a ir a los pueblos, dándole uso a estas traducciones que ya existían en ese entonces. Eso fue en el 98. Este, y yo empecé a hacer eso, ir a buscar a los pueblos hermanos en la fe que hablaran su idioma y que quisieran aprender a leer la Biblia en su idioma. Entonces empecé a llevar esos materiales a algunos pueblos, era mi estado, entonces yo empecé a ir y ahí empecé a aprender. Pero para el año 2000 me di cuenta que la gente no podía leer en su idioma. Podían escuchar, podían hablar, veían videos que ya existían, pero no podían leer la Biblia en su idioma. Entonces, en la Liga Bíblica me dijeron, mi jefe en ese tiempo me dijo, pues tenemos que buscar una solución. Y nos enteramos que había una señorita, o había una organización, primero, que se llamaba UNTI, y que esa organización podría ayudarnos porque estaba conformada de traductores indígenas. Entonces me dijeron, ve y busca a la señorita que dirige, y era una señorita que se llama Viviana Mendoza. Entonces Ok. me mandaron y yo fui a buscar a esa señorita, le dije, oye, tenemos este problema y queremos saber si la UNTI nos puede ayudar. Y también por disposición divina, ella había dejado su trabajo que tenía en seguros porque ella quería tomar una capacitación en Oaxaca de traducción de la Biblia, y además ella dirigía la UNTI. Entonces ella aceptó a venir a servir con nosotros en la Liga Bíblica y empezamos a servir y trabajamos juntos durante 10 años. Y ella es la que me enseñó el camino de la traducción de la Biblia. Y con la UNTI, los miembros de la UNTI, los traductores indígenas, pues nos ayudaron a enseñar en cada pueblo, a enseñar a los creyentes a leer en su idioma y a usar la Biblia en su idioma, porque el trabajo de traducción se hacía por misioneros extranjeros y pues no les daba tiempo a enseñar a la gente a leer y escribir, sino pues dedicados solo a aprender el idioma y a traducir. Entonces era demasiado trabajo como para hacer otras cosas, ¿no? Así que eso ya era un trabajo más que quedaba en nuestras manos como pueblo indígena, como iglesia mexicana. Entonces, pues empezamos a hacer eso. Funcionó una gran alianza entre la Liga Bíblica y la UNTI y sembramos cientos de iglesias en esos 10 años. Servimos en la Liga juntos, 10 años. Después de 10 años, la Liga cerró el programa indígena por circunstancias internacionales y llegó el momento en que yo dije, bueno, y ahora, pues yo quiero servir a los pueblos, ¿qué voy a hacer? Y los integrantes de la UNTI me dijeron, quédate con nosotros, sigamos adelante el trabajo. Y entonces así me integré de tiempo completo a la UNTI en el 2009. Me integré de tiempo completo, aunque yo ya era parte, porque me hice parte de ellos en el 2005 como un miembro activo, pero ya en el 2009 me integré de tiempo completo. Y en el 2013, a ver si no me regaña Viviana, porque luego ya no me acuerdo qué año fue, decidimos casarnos. Entonces me casé con esa señorita que me habían mandado. Yo siempre digo, como mi jefe me dijo, ve y haz una alianza estratégica, pues eso hice, ¿no? Y así que nos casamos. Y tiempo después asumí la dirección de la UNTI, ¿no? Viviana dijo, pues te toca, y los miembros de la UNTI, sobre todo el señor, ¿no? Dijo, es tiempo de un cambio, y el señor me puso en la UNTI. Entonces ya llevo 11 años al frente de la UNTI, gracias a Dios, y así llegué a la UNTI. Ya tomé mucho tiempo para ese punto, pero así llegué a la UNTI y así es ¿No? como estoy sirviendo en la Está UNTI. padrísimo, mi querido Luis, y qué bello ver cómo el Señor en su providencia nos guía, nos llama, nos capacita y hasta nos provee de ayuda idónea. Como Me fue bien, me fue bien. oye, mi estimado Luis, algo que te he escuchado decir mucho y que me gusta cómo lo dices. Te he escuchado decir mucho, la traducción de la Biblia es un testimonio del amor de Dios por los pueblos del mundo. ¿Cómo, cómo has visto eso en acción a través de la UNTI? Quiero decir, ¿qué sucede en una comunidad cuando la Biblia es traducida a su idioma?
cómo les impacta? ¿Cómo el amor de Dios llega a ellos? Pues mira, primero eso que digo es por experiencia personal, porque me crecí con mi abuela y mi abuela no sabía mucho español, sabía más zapoteco que español. Pero ella pensaba de, cuando yo era niño, ella fue la primera en creer en el Señor, porque llegó un hombre predicando en zapoteco a su pueblo, pero no había Biblia en zapoteco. Entonces ella, cuando nos enseñaba la Biblia, ella salió del pueblo con la finalidad de aprender la Biblia, de ver quién le enseñaba más de la Biblia. Salió del pueblo, salimos todos, ¿no? Todos con ella del pueblo para buscar la palabra de Dios. Y ella pensaba que Dios pues solo entendía español o así le había enseñado después en la ciudad, ¿no? Entonces siempre nuestra enseñanza de la Biblia fue en español, pero mi abuela no comprendía muchas cosas pero gracias a la Biblia aprendió español, porque con la Biblia aprendió a leer y a hablar bien el español y a cantar y todo. Pero, pero después, años después, ya estando yo en este ministerio, pudimos recibir el Nuevo Testamento en zapoteco, como 40 años después, ¿no? Recibimos el Nuevo Testamento en zapoteco y cuando yo veo a mi abuela, a mi familia, a mi pueblo leyendo en zapoteco, es otra, ahora sí que como otra dimensión, porque hay palabras que, que no son iguales cuando te las dicen en una segunda lengua que en una primera lengua, ¿no? No es lo mismo. Y entonces, a partir de ahí yo digo, ¿por qué Dios envía su palabra a los pueblos traducida? Y es donde concluyo yo digo, la traducción de la Biblia tiene su fundamento en el amor de Dios. No es la idea de una agencia bíblica, ni de una organización, ni de una persona, sino que de verdad Dios ha querido desde el inicio de los tiempos y hasta lo revela en Apocalipsis, relacionarse con los pueblos a partir de una identidad que Él nos ha dado. Y todo por su gran amor. Entonces, para mí que cuando un pueblo recibe algo de la Biblia en su idioma, ese es un testimonio de que Dios ama a ese pueblo. Yo digo, Dios ama mucho a los que hablamos español, porque hace años que tenemos la Biblia completa en español, ¿no? Cientos de años. Y, Mm. y Dios nos ama. Y por eso digo, y le digo a los hermanos en los pueblos, si la Biblia está llegando en tu lengua, ese es un indicador de que Dios te ama, porque te está enviando su mensaje y quiere hablarte y quiere que tú lo conozcas, ¿no? Totalmente. Te escucho y sabes, pienso en algo que te he escuchado también decir, como, pues eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Eso es lo que es la iglesia, ¿no? Jesús se encarnó y nos trajo el mensaje de Dios de manera que pudiéramos comprenderlo. Y una manera de encarnar el amor de Dios a otros pueblos es precisamente llevarles la palabra en su idioma. Y hablando de eso, hay un reto muy grande, ¿verdad? Porque hay muchas todavía comunidades que no tienen una Biblia, ya sea solo el Nuevo Testamento o no la tienen completa en su idioma, ¿verdad? ¿Cómo, eh, cómo, cómo podemos servir como iglesias apoyando la labor que hacen los traductores para precisamente dar un testimonio del amor de Dios a esas comunidades? Sí, fíjate que en México tenemos la enorme bendición de todavía contar con 364 lenguas indígenas que se siguen hablando. Eso desde el punto de vista lingüístico y cultural nos hace un gran país, porque pocos países tienen tanta diversidad como México, a pesar de que todavía a veces no, la población o la sociedad no lo ve, pero sí lo somos. Somos un país súper diverso y súper rico, pero también esa riqueza nos trae enormes desafíos, porque llevar la Biblia a cada uno de esos idiomas, pues es una cosa muy difícil, ¿no? Pero gracias a Dios ya tenemos la traducción del Nuevo Testamento en 152 lenguas. De esas 364, ya hay 152 traducciones del Nuevo Testamento.
Entonces imagínate todo el trabajo que tenemos para difundir la palabra en esos 152 idiomas. Y tenemos la Biblia completa solamente en 11. De esos 364, solo 11 tienen la Biblia completa. O sea, los salmos, los proverbios que disfrutamos tanto, los profetas, ¿no? Los reyes, eso no lo tienen la gran mayoría de pueblos, solo 11. Afortunadamente este año estamos terminando 2 traducciones más de la Biblia completa, una en Amuzgo y una en Otomí de la Sierra. Y esperamos que con el favor de Dios en 2022 se puedan publicar estas 2 Biblias completas. Están invitados todos a la fiesta. Y pero si hacemos cuentas, de los 364 lenguas y hay 152 traducciones, pues nos queda un montón de trabajo. Y tristemente, hay unas 50 lenguas en peligro de extinción. No sabemos si nos dará tiempo llegar a hacer algo en esos idiomas antes de que se extingan, ¿no? Ojalá no suceda eso, pero están en una lista, 50 lenguas. Entonces, decimos que hay por lo menos 150, 200 lenguas que debemos todavía considerar de hacer por lo menos una porción de la Biblia, un libro, un Nuevo Testamento o la Biblia completa, dependiendo de la necesidad y la oportunidad que tengamos de llegar a ellos. Entonces el desafío no es pequeño, no es fácil y tampoco es económico, hablando financieramente. Es un reto enorme, porque para hacer la traducción de la Biblia necesitamos a un equipo de trabajo dedicado a eso. Tú sabes que aún para enseñar la Biblia, estando ya traducida, aún enseñar la Biblia, todo el trabajo que eso conlleva. Ahora, traducirla desde lenguajes o lenguas que no conocemos, como el hebreo, el griego, el arameo, que el traductor indígena es bilingüe, pero está perfeccionando su conocimiento de esos idiomas y además tiene que internarse en las lenguas bíblicas y hacer todas las investigaciones requiere dedicación total, ¿no? Requiere totalmente consagración a ese trabajo. Y para que ellos puedan hacer eso necesitamos sostenerlos financieramente para que puedan sostener a sus familias. Entonces, ese es un enorme desafío que también lo vivieron los traductores en español, en inglés, en alemán, tuvieron necesidad de que alguien los financiara. Entonces, es lo mismo hoy. Por eso es que los que ya tenemos la Biblia, se la debemos a los que no la tienen. Y de hecho, este mes de agosto, como mes de la Biblia, lanzamos una campaña, La Biblia es para todos, y dijimos, bueno, vamos a celebrar que ya tenemos la Biblia, pero también vamos a ser generosos con los que no la tienen. Entonces la invitación a la iglesia es que sostengan el ministerio espiritualmente y financieramente. Son 2 desafíos. Espiritualmente porque el diablo, el enemigo y la maldad, y aún hay gente que está en contra de la traducción de la Biblia, ¿no? Hay antropólogos, hay movimientos educativos, culturales, sociales que pues nos recriminan o nos reclaman, ¿no? Y dicen, ustedes están acabando con la cultura de los pueblos, están acabando con las creencias o con la identidad de los pueblos. Y tienen una mala idea de eso. Y, y se oponen, ¿no? Muchas veces. Pero decimos, no, no es eso. Realmente la Biblia lo que hace es que restaura culturas. La Biblia no las extermina. La Biblia, la palabra, Dios las restaura. Dios no acaba con idiomas. La Biblia lo fortalece. Porque cuando hay Biblia en un idioma, ese idioma se fortalece, ¿no? Decimos que una lengua con la palabra viva es una lengua viva, porque se lee, se escribe, se habla y abre la puerta a la educación y el desarrollo. Entonces, la Biblia realmente hace una gran aportación espiritual, educativa, cultural, económica, en todos los sentidos de la Biblia, de la vida. La Biblia impacta a un pueblo cuando la recibe. Entonces, la iglesia tenemos enorme desafío en nuestro país. Hay que entrarle con todo.
te escuchaba y hemos visto nosotros de cerca también, a través de los testimonios que nos han dado ustedes, cómo la Biblia ha transformado comunidades completas a las que ha llegado en su idioma. Ya a lo mejor ya había una iglesia, ya había alguna labor previa, pero en cuanto tuvieron la Biblia en su idioma, hubo un cambio muy, muy drástico. Eh, a las personas que a lo mejor no están familiarizadas con cómo impacta la Biblia en su idioma, y más nosotros porque tenemos no solo la Biblia en español, sino tenemos como 30 versiones, ¿no? Incluso hoy abre uno la aplicación de la Biblia y tienes muchas versiones. Pero, ¿cómo afecta a una comunidad la Biblia en su idioma? ¿Qué podrías decirle a las personas que a lo mejor tienen dudas o no saben cómo ha cambiado a una comunidad entera tener la Biblia en su idioma? Bueno, en todos los sentidos. Pero esto que me estás diciendo me trae a la memoria una pregunta que me hizo un señor hace tiempo. Cuando vio uno de los proyectos de traducción de la Biblia, me dijo, ¿podemos ayudar a los pueblos para darles sillas, mesas o cosas que mejoren su vida? Y yo le dije, sí, por favor, háganlo, ¿no? Pero también le dije, pero lo que trae verdadera dignidad es primero la transformación por dentro. Porque podemos tener todo lo material, podemos tener muchas cosas, pero lo primero, y eso lo hace la Biblia también, pero lo primero que hace la palabra es que te enriquece por dentro. Lo que hace la palabra es que primero restaura tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu, tu comprensión de lo que Dios piensa de ti, ¿no? Si antes una persona indígena como mi abuelo, que decía, ya no hablen zapoteco porque no quiero que sean indios como yo, decía mi abuelo, porque cuando vas a la ciudad se burlan de ti o no hablas bien y la gente se burla de ti. Eh, y muchos pueblos indígenas se sienten avergonzados de su identidad, pero cuando reciben la Biblia y se dan cuenta qué dice el creador del universo de ellos, el creador de los idiomas y de las culturas, esa persona es restaurada por dentro. Y lo primero que restaura la Biblia es tu alma, tu espíritu, tu forma de pensar, tu forma de comprender lo que Dios dice de ti. Y a partir de eso, cuando nace esa nueva criatura en ti, todo cambia. Porque entonces aprendes con la Biblia, aprendes a leer, aprendes a escribir tu idioma, porque por muchos años se ha dicho también que las lenguas indígenas son dialectos, hablando de forma despectiva, como que los idiomas no son tan importantes o los idiomas indígenas no son tan valiosos como las lenguas mayoritarias, ¿no? Como el español, el inglés y otros. Y la gente dice, bueno, sí, mi idioma no vale mucho, pero cuando tú tienes la Biblia, te das cuenta que tu idioma tiene todos los elementos gramaticales de cualquier idioma del mundo. Se puede leer, se puede escribir, se puede producir todo tipo de literatura habidos y por haber. Entonces, la Biblia no solo te restaura espiritualmente, emocionalmente, sino también lingüísticamente, culturalmente y también económicamente, porque cuando tu vida cambia, eh, tu vida financiera cambia, el gobierno local cambia, la forma en que tú ves tu cultura, tu idioma, tu territorio, el valor de la naturaleza, el valor de la familia, todo cambia. Entonces la Biblia impacta todas las esferas de la vida. Y quiero decirte que los traductores de la Biblia también ayudan mucho en las escuelas porque son los que enseñan a leer, a escribir, producen toda clase de libros que le piden los maestros y todo eso lo hacen ellos sin recibir pago alguno, pero lo hacen porque sabemos que los idiomas y las culturas son parte del plan de Dios, son para la gloria de Dios, como dice Apocalipsis, estamos siendo redimidos para Él. No existimos para un país, no existimos, las culturas y los idiomas no son para dar gloria a México, ¿no? Son para dar gloria a Dios. Y para eso existimos. Y por eso cuando la palabra de Dios llega a un pueblo, pues impacta todo. Y queremos que eso pase y queremos que ese trabajo
no se siga postergando y que pase lo más pronto posible. Y ojalá antes que tú y yo nos vayamos con el Señor Alex, veamos que todos los pueblos han recibido al menos una porción de la Biblia en su propia lengua. Qué bello saber que Dios a nosotros que hemos, como decías, tan generosamente nos ha mostrado su amor y nos ha dado muchas herramientas para estudiar la Biblia, varias versiones, que al poder ver a todas estas comunidades, Dios también nos ayuda a librarnos de este prejuicio que puede haber o el pensar que nuestra cultura es superior o mejor a la de otras, cuando al contrario vemos que así como hemos sido objetos del amor de Dios, Dios ama a todas esas culturas y anhela redimirlas, ¿no? Rescatarlas y transformarlas, ¿no? Y como dices, no acabar con su cultura, sino al contrario, y que haya más idiomas para que puedan alabar a Dios de diversas maneras. Yo quería preguntarte algo, mi estimado Luis. ¿Ha habido alguna persona en el tema de traducciones bíblicas que te ha impactado, que te ha influenciado? Déjame ponerlo así, algún héroe que tengas, no necesita ser alguien famoso de la historia, pero alguien que te ha impactado. Sí, como no. Tengo varios. Los que más han impactado mi vida han sido líderes indígenas. Y mientras tú me estás preguntando, yo estoy recordando algunos. Hubo un hermano indígena mayo del estado de Sonora. Él se llamó Anacleto Ramírez Moroyoki. Un indígena, eh, un pastor, un traductor, tan comprometido con su pueblo que me dio muchos consejos, me animó y yo todavía cuando lo recuerdo me inspiro mucho a seguir trabajando y digo, yo quiero ser así de comprometido. Y cuando él murió había justo terminado la traducción del Nuevo Testamento en su lengua. Y, y sabes que viajar a Sonora desde México, viajar para allá es muy caro y a veces yo tengo todavía esa carga de ir allá y dar seguimiento a su legado, porque dejó el Nuevo Testamento y hay miles de hablantes del idioma mayo y, y yo quiero seguir trabajando allá en esa región y a veces nos detenemos un poquito, ¿no? Por muchas situaciones, pero ese es uno de los hermanos que más me ha impactado. Y ha habido como él otros líderes indígenas que los admiro porque a pesar que han sufrido o que sufrieron, algunos que ya partieron con el Señor, su sufrimiento por ser indígenas, por su identidad, por la discriminación, por el rechazo que experimentaron de alguna manera de la sociedad y desgraciadamente de algunos creyentes, de algunas iglesias también. Ellos no desmayaron, sino que creyeron que su identidad cobraba sentido en Dios y, y que tenía sentido y que valía la pena esparcir el Evangelio en el idioma de la gente y que valía la pena que existiera una iglesia autóctona que pudiera expresar el amor de Dios desde su propia identidad. Y eso es lo que más me ha golpeado y me ha influenciado, ¿no? Mi esposa Viviana es una persona también que me ha influenciado mucho, su ejemplo, sobre todo su permanencia, porque no es fácil permanecer en el camino, ¿no? Mucho menos en un ministerio y en una causa tan difícil. No es fácil permanecer y creo que Dios nos llama a permanecer. Y cuando vemos gente que permanece a pesar de todo, esa gente nos inspira, ¿no? Y queremos ser como ellos, morirnos en la raya de la misión que hemos recibido. Yo así quisiera morirme como esos hermanos que han muerto cumpliendo su misión. Así me gustaría a mí terminar mis días en esta tierra. Qué bonito saber que aparte todos nosotros de alguna manera somos llamados a ser iglesia, ¿no? A ser parte de la misión.
de amar y servir y compartir. Y escucharte creo que puede ser de mucha inspiración para todos nosotros, ¿no? Y el ser animados a permanecer, a eso nos ha llamado el Señor, ¿no? A permanecer, a ser fieles. Y eso también me lleva a otra cosa que, como me decías hace un momento atrás, Dios ha sido bueno y generoso con nosotros, tenemos todas las versiones que podríamos imaginarnos a disposición de un teléfono. Y no sé si, corrígeme si yo estoy equivocado, pero a veces tengo la impresión de que no valoramos, incluso en nuestro propio idioma, la cantidad de esfuerzo que ha habido de hermanos que han, como dices, muerto en la raya. Algunos incluso han pagado con sus vidas, y que de pronto nos volvemos muy consumidores, muy mentalidad de consumidor, ¿no? Queremos poner la queja, ¿no? Todo queremos criticar. Eh, ¿Qué tan difícil es traducir de un idioma que ya nadie habla el día de hoy, excepto eruditos, ¿no? O los biblistas, a una lengua completamente diferente, ¿no? ¿Qué retos hay? ¿Qué tan difícil es? Pensando en que podamos valorar más lo que tenemos en nuestras manos. Bueno, yo lo veo muy frecuentemente. Yo no hago traducción directamente. Yo sé un poquito de la lengua zapoteca por mi abuela y también de la lengua mixteca por mi esposa, ¿no? Yo he aprendido más de estos idiomas, pero sí me he relacionado de cerca y he vivido con los traductores. Hay unos enormes desafíos y por eso hace rato decía que mi única conclusión de veras es que este trabajo tan extraordinario, siendo hecho, siendo llevado a cabo por gente tan ordinaria como son los traductores de la Biblia, solamente tiene su razón en Dios, porque Dios, su Espíritu Santo, sigue ayudándonos a traducir la Biblia. No se ha apartado Dios de la traducción de la Biblia y Dios sigue protegiendo su palabra. Dios sigue inspirando a los traductores, quizá no inspirándolos a un nuevo mensaje, sino inspirándolos a plasmar su palabra como está hecha, como está dicha en la lengua de los pueblos. Pero tiene un alto nivel de dificultad, hablando desde el punto de vista técnico. Hay que aprender muchas cosas. Imagínate un traductor, hablando del traductor indígena, que para nosotros es el más estratégico, que habla su idioma, no tiene que aprenderlo, es muy natural para esa persona, pero es una persona que a veces Dios llama y que esa persona nunca fue a la universidad o que esa persona nunca ha tenido todos los recursos educativos, técnicos a la mano para poder formarse. Entonces, el traductor indígena, en este caso, tiene que pasar un proceso muy duro, como esos soldados de élite que tienen que pasar por un entrenamiento intenso para crecer en forma acelerada y que además tienen metas que cumplir y es un tema muy duro, ¿no? Entonces, de los desafíos más grandes que yo veo tiene que ver con la capacitación de las personas, de los traductores que Dios llama, porque es un llamado, ¿verdad? No es un trabajo o es un trabajo ministerio. Trabajo porque tienes que dedicarte a él de tiempo completo. Ministerio porque es la obra de Dios, pero no es nada fácil la parte técnica. Yo escucho a los biblistas, a los exégetas, hablando de palabras en el griego, en el hebreo, en el arameo, y ellos mismos los he oído decir, este texto no está claro en el original, no se sabe exactamente qué palabra es o no se sabe exactamente el mensaje que está dando, pero podría ser esto por el contexto, por la Biblia en general, porque no podemos sacar de contexto un texto, ¿no? Tiene que ser a la luz de toda la Biblia. Y entonces son decisiones muy duras, decisiones que tienen que ser hechas bajo pues mucho temor de Dios, ¿no? Y decisiones técnicas que no solamente tienes que entender
lo que está diciendo el idioma fuente, sino también tienes que entender cómo lo expresa el español, que es nuestro idioma base para traducir. Y el español es difícil, es un idioma duro. El castellano tiene muchos tiempos verbales, muchos temas en su, en su gramática muy difíciles, que la verdad yo soy un poco malo en el español. Si tú me pones en una clase de español, creo que repruebo, ¿no? Este, pero el traductor tiene que aprender ese idioma también, el español, para saber qué es lo que está diciendo el español y luego cómo funciona su lengua materna, ¿no? Entender la gramática de su idioma, la estructura y entender cómo hacerlo exacto, cómo hacer una traducción exacta, fiel, pero que la gente entienda, que sea natural. Entonces, hay noches enteras que el traductor, estoy seguro, no puede dormir porque hay una palabra que no encuentra la forma de cómo lo va a explicar, ¿no? Mi esposa me ha dado muchos ejemplos y a veces yo la veo batallar y dice, es que esto no es así, ¿cómo lo voy a decir? Y solo ella me ha dado el testimonio y dice, yo muchas veces cuando no puedo, pues oro y me voy a dormir y te voy a decir esto como no para entrar a lo místico, pero ella dice, yo a veces en las noches durmiendo me viene la palabra y dice, así se debería hacer. Yo despierto y voy a mi computadora y escribo la palabra, porque esa es la palabra. Y yo solo lo puedo atribuir a la ayuda de Dios, porque son cosas técnicas muy duras. Wow, la verdad es que se oye demasiada labor, ¿no? Y, y- y creo que es tan importante valorar el trabajo de los traductores, ¿no? Y saber que hay eso, personas que aman a Dios, que dedican sus vidas y que muchas veces para que podamos leer en dos, tres versiones ha habido lágrimas, vidas enteras plasmadas, ¿no? Su tiempo, sus esfuerzos, sus familias, incluso algunas pagando, como decías, hasta con su salud, ¿no? Para que podamos tenerla en nuestras manos. Qué, qué bello saber que podemos orar, ¿no? O sea, que todos podemos orar por ellos, podemos tenerlos en mente y que también podemos, incluso, como decías, colaborar para la labor de seguir traduciendo la Biblia. Pues estamos casi llegando al final de la entrevista y yo no quería dejar de fuera esta pregunta. Quería hacerte esta pregunta. ¿Qué le dirías a las personas, especialmente a los jóvenes? Porque sin duda alguna Dios te involucró joven en esta tarea, ¿no? Y creo que, es decir, a lo que voy es que creo que muchos jóvenes cristianos pues tienen toda la energía, el tiempo y a veces los recursos también para poder quizás considerar el apoyar la traducción de la Biblia como algo importante de la vida cristiana, ¿no? Y a lo mejor algunos hasta dar el paso de estudiar, no sé, filología o lenguas bíblicas para poder ayudar o colaborar con la traducción. ¿Qué mensaje les darías a la iglesia, pero especialmente a los jóvenes que pudieran involucrarse en esta tarea de traducción? Bueno, primero que vale la pena invertir nuestra vida en el Señor y en su misión. Yo creí cuando era muy joven, creí que servir a Dios era sinónimo de ser pobre, sinónimo de no tener nada, de no alcanzar nada. Yo así lo creí porque mi mamá me contó puras historias, ¿no? Pero mi mamá me contó y me decía, cuando ella empezó a ver que yo tenía una tendencia hacia el ministerio, así, ella me dijo, yo no quiero que tú seas pastor, porque dice, yo veía a los pastores, dice, cuando yo era niña y nos visitaban y se hincaban a orar, y yo les veía hoyos en los zapatos, dice, y yo veía que eran muy pobres. Entonces ella siempre me dijo, no quiero que estés en un ministerio porque vas a ser pobre. Entonces cuando yo decidí servir al Señor, también decidí ser pobre. Dije, voy a ser pobre, pues está bien, y lloré y todo. Pero ya con el tiempo me he dado cuenta que no es así, ¿no? Que Dios es, eh, es la mejor opción que tenemos, ¿no? Como jóvenes,
invertir nuestros mejores días en Dios es lo mejor, porque es nuestra mejor inversión. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, tu cuerpo pasará, tus posesiones pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, invertir nuestras energías, nuestros recursos, nuestra juventud, o la vida que tengamos, sea cual sea nuestra edad, invertir lo que somos y lo que tenemos en la misión de Dios vale la pena al 100%, porque no solamente estamos sembrando para lo presente, sino también para lo porvenir. Y hay mucho talento, como tú ya lo dijiste, hay mucho talento en la iglesia. Y la traducción de la Biblia tiene muchas necesidades y hay lugar para todas las profesiones. No tienes que saber una lengua indígena para hacer traducción. Tú puedes servir. Aquí en la oficina de la UNTI hay jóvenes de semilla que están sirviendo, una en recursos humanos, otros en diseño gráfico, comunicación, y entonces eso pues es una muestra de que podemos servir al Señor con la profesión que tenemos, con los recursos que tenemos. Yo realmente le animo a que tome esa decisión de servir al Señor, ¿no? Y orar, apoyar, invertir la vida y los talentos en la obra del Señor vale la pena y cosecharemos bien. Pues qué bonito el poder saber que podemos servir al Señor, incluso viniendo de diferentes ocupaciones, ¿no? Simplemente me encantó cómo lo pusiste. Dedica tu vida al Señor, ¿no? Lo más importante. Mi estimado Luis, si alguien quisiera conocer la labor de la UNTI, ¿tienen alguna página de internet donde pudieran conectarse? Sí, por favor, en nuestras redes sociales estamos como UNTI México. Por favor, búsquennos como UNTI México en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y también tenemos una página que es untimexico.org. Así nos pueden buscar y ahí hay bastante información. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme todo este tiempo, acompañarnos en esta conferencia del mes de la Biblia. Gracias, mi estimado Luis. Te mando un abrazo, salúdame mucho a tu familia y gracias por la labor que están llevando a cabo en la UNTI para la traducción de su palabra. Les admiramos y me parece una maravillosa oportunidad de lo que decías, llevar el amor de Dios, hacerle saber a otros que Dios les ama. Muchas gracias, Luis. Claro que sí. Muchas gracias, Alex, y saludos pues a todos los hermanos y a todos los que estén viendo en esta entrevista. Bueno, cuídate mucho, mi hermano. Bendiciones. Gracias. Dios los bendiga.